Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos? Espero que estén de maravilla. Yo soy y les doy la bienvenida, una vez más, a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para un nuevo chismecito de esos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar frente a la pantalla y que, después, nos dejó más confundidos que un pulpo en un garaje. Sí, mis queridos chismosos, hoy vamos a sumergirnos en el drama, en los rumores y en las verdades a medias que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas gracias a Senkalkam, pero cuyo final fuera de cámaras fue, bueno, digamos que fue más digno de un culebrón venezolano. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles un favorcito rápido. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre tenemos chismecito fresco, noticias de tus celebridades favoritas y mucho más. Y si ya eres parte de esta familia, pues bienvenido seas una vez más. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Solo con decir sus nombres, ya se me viene a la mente la química explosiva que tenían en Senkalkam. La serie fue un éxito mundial, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del momento. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué esa historia de amor que tanto nos ilusionó terminó tan abruptamente? La verdad, amigos, es que la información oficial escasea. Hande y Kerem, como buenos profesionales, han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, especialmente después de la ruptura. Pero, como siempre, los rumores y las fuentes cercanas han hecho su trabajo, alimentando una serie de teorías que van desde lo más creíble hasta lo más descabellado. Una de las teorías más extendidas es que la relación se volvió insostenible debido a la presión mediática. Imagínense por un momento, todos los ojos del mundo puestos en ustedes, analizando cada uno de sus movimientos, opinando sobre su relación, esperando el mínimo desliz para armar un escándalo. Debe ser agotador, ¿no creen? Se dice que Hande y Kerem, aunque se amaban profundamente, empezaron a sentir el peso de las expectativas. Los paparazzi los seguían a todas partes, las redes sociales estaban inundadas de comentarios y los medios de comunicación no dejaban de especular sobre cada detalle de su romance. Esta presión, según algunas fuentes, terminó por desgastar la relación. Para entender mejor el alcance de esta presión, hay que considerar el contexto de su popularidad. Senkalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que arrasó en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países. Esto significó que su vida privada se convirtió en un tema de interés global, y cada salida, cada comentario, cada interacción era objeto de análisis. Incluso pequeños gestos como la forma en que se tomaban de la mano o las miradas que se dedicaban en entrevistas, se interpretaban como señales de su amor o, más tarde, como indicios de problemas. La constante vigilancia y la falta de privacidad sin duda contribuyeron a generar estrés y tensión en la relación. Otra teoría, un poco más controvertida, apunta a que hubo diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos profesionales. Se rumorea que Hande tenía ambiciones de expandir su carrera a nivel internacional, mientras que Kerem prefería enfocarse en proyectos dentro de Turquía. Estas diferencias aparentemente generaron tensiones y desacuerdos que fueron minando la relación. El mundo del espectáculo es notoriamente competitivo y las ambiciones profesionales pueden chocar, especialmente cuando se trata de una pareja. Se especuló mucho sobre que Hande veía en el mercado estadounidense una oportunidad de oro, mientras que Kerem se sentía más cómodo y seguro en Turquía, donde ya era una estrella consolidada. Esta diferencia de visión, unida a la necesidad de pasar tiempos separados por compromisos laborales en diferentes lugares, podría haber generado una distancia emocional y física que, con el tiempo, resultó insuperable. Además, la elección de proyectos profesionales suele estar ligada a la representación de cada actor. Se hablaba de que sus respectivos agentes no siempre coincidían en las estrategias a seguir para cada uno, lo que inevitablemente generaba fricciones tanto en el plano profesional como en el personal. También hay quienes dicen que la convivencia durante el rodaje de Senkalkam fue un factor determinante. Pasar tantas horas juntos día tras día puede ser una prueba de fuego para cualquier pareja. Se dice que la rutina, el cansancio y las exigencias del trabajo terminaron por afectar la dinámica de su relación. Imaginen las largas jornadas de grabación, la presión por cumplir con los plazos, la necesidad de mantener la energía y la química frente a las cámaras.
todo esto puede agotar incluso a las parejas más enamoradas. Además, trabajar juntos en una serie tan exitosa significa que el trabajo se convierte en una parte fundamental de la relación. La línea entre la vida personal y profesional se difumina, y puede ser difícil separar los problemas del set de los problemas de pareja. La convivencia constante sumada al estrés del trabajo podría haber exacerbado pequeñas diferencias y generar conflictos que en otras circunstancias podrían haberse resuelto fácilmente. También se comentaba que las personalidades de Hande y Kerem, aunque complementarias en un principio, chocaban en ciertos aspectos. Ella, más extrovertida y espontánea, él, más reservado y reflexivo. Estas diferencias, que al principio podían resultar atractivas, con el tiempo podrían haber generado roces y dificultades en la comunicación. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los rumores de infidelidad. Aunque no hay pruebas concretas que respalden estas acusaciones, siempre hay quienes aseguran haber visto a alguno de los dos en situaciones comprometedoras. Personalmente creo que estos rumores son los más difíciles de creer, ya que suelen ser producto de la imaginación y la especulación. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, este tipo de rumores pueden tener un impacto significativo en la imagen pública de las personas y en la percepción que el público tiene de su relación. La prensa rosa se alimenta de este tipo de historias, y a menudo no se necesitan pruebas para sembrar la duda y generar controversia. En el caso de Hande y Kerem, hubo varios rumores que los vinculaban con otras personas, aunque ninguno de ellos fue confirmado. Estos rumores, aunque infundados, pudieron haber generado desconfianza y celos en la relación, y contribuir al desgaste emocional. Es importante recordar que en muchas ocasiones, estos rumores son inventados o exagerados por la prensa para generar clics y vender revistas, sin importar el daño que puedan causar a las personas involucradas. Pero más allá de las teorías y los rumores, lo que sí es cierto es que Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para todos los fans de Senkalkam, que habíamos depositado tantas esperanzas en su relación. Para muchos, Hande y Kerem eran la personificación del amor verdadero, la pareja perfecta que había traspasado la pantalla y que vivía su propio cuento de hadas. La noticia de su separación generó una gran decepción y tristeza entre sus fans, quienes se sintieron traicionados y desilusionados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, pero también de críticas y acusaciones mutuas. La ruptura de Hande y Kerem demostró una vez más que la realidad es mucho más compleja que la ficción, y que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden terminar. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras. Hande ha participado en nuevos proyectos televisivos y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en series y películas, y también ha incursionado en el mundo de la producción. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, y han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional, y han continuado trabajando arduamente para mantenerse en la cima del mundo del espectáculo. Es importante destacar que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido el respeto mutuo y han evitado hacer declaraciones públicas que puedan dañar la imagen del otro. Esto demuestra su madurez y profesionalismo, y su capacidad para superar las dificultades y seguir adelante con sus vidas. Si bien su relación amorosa llegó a su fin, parece que Hande y Kerem han logrado mantener una relación cordial. Se han visto en eventos públicos y se han dedicado mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Esto demuestra, una vez más, que es posible superar una ruptura amorosa y mantener una relación de respeto y amistad. Aunque ya no son pareja, Hande y Kerem comparten un vínculo especial debido a la experiencia que vivieron juntos durante el rodaje de Senkalkam. Compartieron momentos de alegría, éxito y también de dificultad, y esto los unió de una manera que va más allá de la relación amorosa. Es admirable que hayan podido mantener una relación cordial después de la ruptura, y que hayan podido seguir apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras. Esto demuestra su madurez y su capacidad para perdonar y seguir adelante. En resumen, mis queridos chismosos, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden ser complicadas y llenas de desafíos. La presión mediática, las diferencias profesionales, la convivencia y los rumores pueden ser factores que influyan en el destino de una pareja. Es importante recordar que cada relación es única y que no hay fórmulas mágicas para el éxito.
Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra, y es fundamental que cada persona sea honesta consigo misma y con su pareja para tomar las decisiones correctas. Lo importante al final del día es que cada uno encuentre su propia felicidad y siga adelante con sus vidas. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que ambos han logrado hacerlo, a pesar de la tormenta que atravesaron. Han demostrado ser personas resilientes y capaces de superar las dificultades, y han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Su historia nos enseña que la vida continúa después de una ruptura, y que es posible encontrar la felicidad y el amor en otros lugares. Bueno chicos, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Fue un placer compartir este rato con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me regalen un like si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Para añadir más jugo al chisme, vamos a considerar un aspecto que a menudo se pasa por alto, la imagen pública. Hande y Kerem no eran solo actores, eran marcas. Sus nombres estaban asociados a productos, campañas publicitarias y a un ideal de pareja perfecta que generaba ingresos millonarios. Mantener esa imagen, esa fachada de felicidad y amor, podría haber sido extenuante y eventualmente insostenible. La presión por complacer a sus fans, a sus representantes y a las marcas con las que trabajaban pudo haberlos llevado al límite. Además, la necesidad de proyectar una imagen de perfección en las redes sociales, con fotos cuidadosamente seleccionadas y mensajes edulcorados, podría haber contribuido a la sensación de falsedad y desconexión en la relación. En definitiva, la imagen pública, que en un principio fue un factor de éxito para la pareja, podría haber terminado siendo un peso que contribuyó a su ruptura. Finalmente, es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sus propias emociones, inseguridades y aspiraciones. Son personas que, como todos nosotros, cometen errores y aprenden de sus experiencias. Juzgar su relación desde afuera, basándonos en rumores y especulaciones, es injusto y simplista. Lo que realmente importa es que ambos hayan podido seguir adelante con sus vidas, que hayan encontrado la felicidad y el éxito en sus respectivos caminos. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre quedará el recuerdo de la química y la magia que compartieron en Senkalkam, una serie que conquistó corazones en todo el mundo y que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión.